Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes a Pues todos, bienvenidos. súper alegre aún con estos climas tan turbulentos, ¿no? Tan Sí, caray, qué cambiantes. bárbaro. Está lloviendo acá en Arboledas. Entonces, sí, el friito, ¿no? La- Esta semana me sí, dio claro, mucho bueno, frío. tenemos, Sí, tenemos el frío, tenemos el huracán. Bueno, es la temporada más complicada en temas de clima, ¿no? En nuestro país. sí, Entonces, sí, sí, temporada de sí. huracanes, todos en alerta, ¿no? O sea, primero los temblores, ahora los huracanes. Entonces, bueno, pues así es este tema en este país, ¿no? Muy interesante. Pues hoy tenemos, Paco, un tema muy, muy interesante de transformación precisamente de la nueva filosofía, ¿no? De estos entornos cambiantes. Pasamos de un entorno buca a un entorno Bani. Y de entrada, pues esto nos pone todavía más en alerta. Y bueno, la gran pregunta es, pues, ¿qué tenemos que trabajar? ¿Qué tenemos que hacer precisamente para poder captar o para poder comprender estos cambios en los entornos que estamos viviendo, ¿no? ¿Cuáles son las competencias que consideramos que tienen que ser, pues, ejecutivas, pues, precisamente para gestionar esta transformación de un entorno que, pues, ya de por sí tenía sus complicaciones, a un entorno todavía un poco más, delicado, ¿no? Pues mira, yo creo que una competencia primaria, dirían por ahí los filósofos de empresa tradicionales, Drucker, Mintzberg, sobre todo Mintzberg, hablando de estructuras organizacionales, es el pensamiento estratégico, ¿no? Que es a mayor crisis, mayor anticipación, eso es todo, ¿verdad? Un, un, una serie de dilemas que tú y yo venimos trabajando hace ya muchos años, ¿no? Que si allá afuera hay crisis, acá adentro, ¿qué debe de haber? ¿Verdad? Si allá afuera hay caos, acá adentro, ¿qué debe de haber? ¿No? Entonces yo creo que la historia de la humanidad, y bueno, tú vienes de una cultura muy amplia, Ulises, te la reconozco, ¿no? La historia Muchas gracias. universal nos da una cátedra de esto. Por otro lado, los grandes imperios nos dan otra cátedra, ¿verdad? Porque algunos imperios pues ya no progresaron, entre ellos los mayas, los aztecas, ¿verdad? Porque otros, aún hay muchos países que siguen teniendo monarquías, ¿verdad? Bueno, y traído esto a organizaciones, pues yo creo que una competencia primaria debería ser la forma de pensar, ¿no? La forma de visionar, de ver el futuro desde el presente, ¿no? Sin caer en cuestiones de tirar el pasado, porque todo lo pasado está mal hecho. Digo, yo no tampoco me clavaría una mano por esa apuesta, ¿verdad? Bueno, y bueno, completando un poquito lo que dices, efectivamente, no hay imperio que dure para siempre, ¿no? Vemos el Imperio Otomano, finalmente se termina, el Imperio Romano, finalmente se termina, con todo y que pues, crearon grandes avances para la civilización, crearon vías de comunicación, crearon tecnología, crearon modernidad, y aún así llega un momento donde se terminan. Y yo creo que la gran variable es que el entorno cambia, y la civilización cambia, la empresa cambia, y tenemos que estar en la jugada de lo que está sucediendo, y no podemos dar por hecho. Yo creo que el simple hecho de ponerte, o como dicen, ¿no? Sentarte en tus laureles, bueno, finalmente no te lleva a nada. ¿Por qué? Porque pues tienes que comprender que así como internamente estás cambiando, también externamente está sucediendo esta transformación. Y veníamos de un ambiente llamado VUCA, que pues es el acrónimo de volátil, incierto, complejo y ambiguo, pues donde ya de por sí, ahora que estamos ya retomando las actividades al 100% después de la crisis de la pandemia y las crisis derivadas de la pandemia, vemos que viene otra transformación, una transformación pues un poco más compleja, ¿no? Donde ya estos nuevos autores hablan precisamente de un entorno Bani. ¿Qué significa un entorno Bani? Porque igual es un acrónimo, ya saben cómo son los americanos, ¿no? Les encanta jugar con los acrónimos y crear palabras para tener la referencia fácilmente, pero el entorno Bani habla precisamente de las palabras en inglés frágil, ansioso, no lineal e incomprensible.
Fíjense qué interesante. Es frágil, ansioso, no lineal y también incomprensible. O sea, no sabemos claramente qué es lo que está sucediendo o qué es lo que va a pasar el día de mañana incluso, ¿no? Sí, sí, sí. Y fíjate que esto viene del Bani de un antropólogo, pero también futurista, ¿no? Me recuerda a Joel Ujú, ujú. Barker con sus películas de paradigmas de los años 90, ¿verdad? ¿No? Y dice James Casio, ¿no? Este antropólogo, creador del acrónimo Bani, ¿no? Que es una estructura para articular las situaciones cada vez más comunes en las cuales la volatilidad o complejidad son insuficientes para entender lo que está ocurriendo. Yo no estaría tan convencido de esa aseveración de este antropólogo, ¿no? Pero bueno, ese soy yo. ¿Verdad? Pero yo no tiraría al Bani, al Buca, por el Bani. Yo más bien diría, es un Como es un complemento. complemento, ¿no? Ujú, Sí, porque se ve, pero antes de eso déjame reiterar otra competencia que tú bien me estás marcando, que es el cambio, ¿no? ¿No? La primera, pues yo creo que es el pensamiento estratégico. Y el estratega, por obvio de ir hacia adelante, hacia sostener el propósito de una organización que es mantenerse en el tiempo, yo agregaría ahí nada más rentablemente, si hablamos nada más de organizaciones, empresas, ¿verdad? Ese es un propósito fundamental. Bueno, el pensamiento estratégico tendrá que ver con crear un futuro mejor, más promisorio, más tranquilo, más estable, ¿no? Más ecuánime, aún y a pesar de las turbulencias, ¿no? Entonces, una segunda competencia, tú la estás marcando el cambio. ¿Estás cambiando antes que el cambio te cambie? ¿O estás yendo como la resaca de la playa, ¿verdad? Te estás dejando ir ujú. con la marejada o estás surfeando, ¿no? Yo no creo en la suerte, ¿verdad? Pues soy católico, pero en el término de oportunidad y reto, ahí hay una convergencia muy interesante y no me clavaría la mano ni siquiera con cualquiera de los términos de los acrónimos, ¿no? Pero sí estamos viendo que el propio cambio nos lleva a una involución, por miedo, tal vez miedo consciente, ¿no? Entonces, tal vez alguna vez tú o Manuel Borboya me platicaban sobre los sistemas y subsistemas del cuerpo humano. Y cuando hay una crisis, por ejemplo, te sientes amenazado así de golpe, ¿no? Que alguien te va a tirar un puñetazo, tu sistema se contrae y nada más deja vivos dos o tres para alertarte, para no consumir, ¿no? O sea, en realidad el organismo, el sistema biológico del cuerpo humano, creo que tendríamos que aprenderle muchísimo, ¿verdad? Y ahí yo colaboraría con una tercera competencia. Primera, pensamiento estratégico, segundo, cambio, y tercera, liderazgo, ¿no? Motivado de esta cuestión. Porque un líder en sentido estricto y académico es alguien que es propositivo, que es alguien ético, alguien que va a buscar el wellness, el bienestar. O sea, por definición de líder, me decían en un foro, entonces Hitler es líder. Pues no, en esta escuela positiva de liderazgo positivo de Martin Seligman, no es un cacique, es un capataz, es la anarquía, pero en el término de líder no aplicaría a esas personas que aunque jalan masas a un propósito, pero no cumplen con un propósito de bienestar común, ¿no? Entonces hay el liderazgo en sus diferentes ramas, yo lo propondría como un tercer aspecto. Lo que sí me gusta del Bani, ¿no? Es que maneja de los cuatro acepciones, frágil, ansiedad, no lineal, incomprensible, el tema de ansiedad, Ulises, ¿no? Porque el caos o el cambio, pues genera ansiedad tarde o temprano, ¿no? Mira, ya llegó Enriquito. Ah, ah, no, hombre, va a haber primera comunión. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, Ulises, No sé buenas si tardes. lo pones al día, Enrique, Ulises, para.
Sí, sí, A lo sí. mejor él nos puede Bienvenido, Enrique. contestar más lo de la ansiedad, ¿no? Gracias. Una disculpa que mi internet no estaba jalando bien, pero ya lo logramos. Ya estamos. Muy bien, muy bien. Bienvenido, bienvenido. Platicábamos Gracias. acerca precisamente de la transformación, ¿no? De lo que era el Buca a lo que es el Bani. Así Y es. particularmente hablar del Bani, pues hablamos de que es el acrónimo de diferentes conceptos. El concepto de la fragilidad, de la ansiedad, de que no es lineal, e incluso Así es. incomprensible. Y bueno, Paco nos estaba comentando justo ahorita que pues no está tan seguro el tema de la ansiedad. O sea, entendiendo que, bueno, es un proceso de cambio y transformación. Y en este proceso Así de es. cambio y transformación, lo que está sucediendo, pues es que se detonan estos conceptos, ¿no? De fragilidad, ansiedad, no linealidad. Y Paco decía, bueno, pues no estoy tan seguro de la parte de la ansiedad, que la No, perspectiva de perdóname, la ansiedad perdóname que que te estamos, atropelle, ¿no? Más bien me gustaría profundizar en el tema de ansiedad, Sí, claro. en la motivo del ansiedad, ¿no? cambio que genera, el cambio Claro, genera que es ansiedad, esta el caos, lucha contra el sí, miedo, ¿no? Esta lucha contra, lucha contra contra el miedo, esta transformación. Que aquí hablando de cambio, yo quisiera pues poner y complementar un poquito lo que decías, Paco. Yo el cambio lo veo como una gran ola, ¿no? Esta Ujú. gran ola del cambio y la transformación. Y la pregunta es, bueno, pues tú cómo quieres llegar a la playa? Porque puedes llegar arriba de la ola, ¿no? De la ola de cambio, con la tabla, el sol, los aplausos y, ¿no? Muy contento, pero también puedes llegar abajo, ¿no? Ujú. Revolcándote y llegas a la playa, pues todo raspado y con la tabla rota, sin el traje de baño, etcétera. Pero la gran pregunta es, ¿cómo quieres llegar a playa? ¿Arriba, exitoso? ¿O abajo, revolcándote? Porque va a suceder contigo o sin ti. O incluso a pesar tuyo, ¿no? Entonces, tenemos que estar listos para este proceso de cambio. Y ahí hablaba Paco de profundizar en el tema de la ansiedad. O sea, ¿qué tanto estamos listos pues para enfrentar este cambio, ¿no? Sin tener esta ansiedad, o saber manejar esa ansiedad. ¿Tú qué piensas, Enrique? Fíjense que, bueno, la ansiedad que maneja el modelo Bani, buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan. Habría que entenderlo desde dos perspectivas, ¿no? Uno, no vamos a hacer programa de inteligencia emocional, pero en la parte de la cuestión del manejo de las emociones, también hay estados emocionales, ¿no? Y entonces hay dos estados emocionales ideales para el ser humano, que es la calma y la tranquilidad, y el otro es la angustia o la ansiedad, ¿no? Entonces, como estados emocionales y no como una emoción definida específica que tarda tiempo en gestionarse y superarse, un estado emocional es más fácil de manejar, así como también mucho más fácil de que emerja, ¿no? Se dice que un estado emocional puede ser muy dinámico, es muy rápido el que te dé y que incluso te puedas quedar ahí y otro el cómo lo manejes. Entonces, del Bani son dos de las cuatro características específicamente las que generan esta misma tercera característica que es la ansiedad. El primero de ellos es el Reichel, ¿no? O sea, lo que es lo quebradizo, que significa, pues nada está del todo sólido, no hay como que cimientos tan grandes, podríamos hablar de situaciones, yo le llamo cimentadas en palillos, y esa misma sensación de fragilidad y que sea quebradizo, que no me permite pisar terreno sólido, mucho va relacionado con la incertidumbre y de ahí esa ansiedad, ¿no? O sea, yo no puedo estar tranquilo si no voy en mi vida trabajando un proceso, y hablo de mi vida como persona, como profesionista, en la empresa, en la organización, si no voy permitiendo, o mejor dicho, procurando la construcción de bases sólidas, pues esa sensación de fragilidad y de que es quebradizo, va a estar presente, pero la que dentro del Bani más impacta la parte de ansiedad es el no lineal, lo no lineal, ¿no? Que mucho tiene que ver con la causa-efecto, ¿no? Hemos sido, y Ulises, Paco, puro 28añero aquí, formados mucho en esa parte de causa-consecuencia, ¿no? O de un origen, ¿sí? ¿Cuál es la causa? Y cuál es precisamente el resultado. Y como que en mucho nos acostumbraron, porque digo, y me atrevo público a decir que, bueno, Paco y Ulises son grandes mentores para mí, pues mucho lo trabajamos acá rato, el cómo no apegarnos a lo establecido, esos paradigmas de que tiene que haber como que una causa-consecuencia y una como linealidad, por eso el no lineal, en lo que tiene que seguir, digamos, un determinado camino, yo no lo es así. De hecho, y no sé si acuerden, y por ahí dice Paquito, les mando el libro en digital con todo gusto,
Zygmunt Bauman, ¿han leído a Zygmunt Bauman? Yo, seguramente Ulises sí, Paquito. Zygmunt Bauman es un filósofo actual, falleció en 2021 por causas naturales, no por COVID, que nos habla él de toda su biblioteca, así como Paulo Freire nos habla de la pedagogía de la, ¿cómo se dice? De la autonomía, de la pedagogía de la no democracia. Tiene la palabra pedagogía Paulo Freire muy pegado. Zygmunt Bauman nos habla del concepto de liquidez. Liquidez entendido no de cash ni de dinero, sino un mundo líquido, rápido, vertiginoso, que toma la analogía como agua entre las manos, se te va, ¿sí? De volada. Y en su último libro, que se llama Modernidad Líquida, nos habla de que queremos todo rápido, libros rápidos, conferencias rápidas, resultados rápidos, y dice, y no es así, ¿no? Y ahí habla, es uno de los que recuerdo que dice, de entrada no te trates de explicar la vida como comúnmente lo habías tenido, no necesariamente el origen de algo va a derivar en el resultado que siempre esperabas a una causa común. Entonces, lo no lineal, el entender que incluso, y el incomprehensible, que es lo incomprensible, en donde a veces hay cosas que no tendrán explicación, a veces en las parejas, en el coaching de parejas o de personas, es que ¿por qué me dejó si me amaba tanto? Pues no sé, y a lo mejor no vas a tener la causa, porque a lo mejor hasta esa persona no te va a decir su verdadero motivo. ¿Qué tal si realmente no le gustó cómo le daba sus besos? Y a lo mejor te va a decir, es que no tenemos compatibilidad de caracteres. Bueno, te la está suavizando, pero a lo mejor en el fondo no vas a conocer cuál es la razón. Y entonces el Bani, que muchos de ustedes lo saben, implicó después de esta pandemia los tiempos que vivimos y que es lo más reciente que el BUCA o el VICA, habla precisamente de esas implicaciones en las que nos tenemos que retar a romper el paradigma de lo establecido y a veces incluso con una madurez, fíjense, y ahorita me dan sus opiniones, con una madurez emocional individual, quizás en mi vida pueda tener la respuesta de algo que me movió, que me cambió, que me impactó, porque a lo mejor no lo voy a conocer. Y saben qué, para superar estos estados, me acuerdo ahorita de la analogía, dice Paquito, seguro lo va a hacer del oso. No sé si han escuchado la analogía del oso, que te dice que ante una situación que se te presente y que te duela, como perder algo, la primera O, busca, corre y haz todo lo posible por obtenerlo. Con madurez segundo, si no puedes obtenerlo, la S, sustitúyelo. Y la segunda O del oso, si no lo puedes ni obtener ni sustituir, olvídalo. Y a veces en el olvidar, algo que en su momento le buscarías por toda una explicación, quizás no lo tiene. O te quedas detenido en ese paradigma resintiéndote, enojándote, con sentidos de culpas o repartiendo culpas, o lo vas madurando, ¿no? Y Paco y Ulises lo seguimos, quienes nos escuchan en público, al día de hoy lo seguimos, digo, en general, tratando de entender estos nuevos contextos. No sé, Paquito, Ulises, y profundicé un poquito más en esa parte de ansiedad, que si no es lineal, como me lo he explicado siempre, me da ansiedad. Y que la falta de firmeza y seguridad, ¿sí? Y fragilidad, pues obviamente que la ansiedad mucho viene también del miedo, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a jugar con esas variables. Pero no será, Enrique, que Ulises, que lo frágil o quebradizo, cómo se puede interpretar o cómo lo debería interpretar en un entorno Bani, como una variable externa al individuo o como una variable interna y por tanto bajo el control del individuo. Hay una manera de interpretarlo. Vas a decir que te contesté con una pregunta, pero lo hay hacia los dos. Y la primera explicación va hacia tus estructuras internas. O sea, lo que está dentro de tu control y que lo construyes. Si no hay una base de solidez, hablando incluso, vamos a algo no tan psicológico, emocional, algo financiero. Ulises es un financiero, a todas los, tú dices, Ulises, se me queda mucho el cómo prevés, ahorras, previenes, generas proactividad. Y eso lo construye uno hacia nosotros, Paquito, o sea, hacia adentro, la empresa que hace presupuestos, que anticipa planeaciones, que identifica escenarios, está en tu control. Y de hecho, esa fragilidad comienza desde uno, o sea, es decir, es frágil, pero porque no te has hecho cargo a lo mejor de brindar solidez. Bueno, Pero entonces, también, esa es una interna, ¿no? Pero está la contraparte, en donde, bueno, pues no vamos lejos, ¿no? O sea, si hoy habláramos de una fragilidad de la estabilidad económica de nuestro México,
Podríamos hacer una disertación doctoral de cuáles son las verdaderas razones, hablando de no linealidad, de por qué se fue la secretaria de Economía el día de hoy, ¿no? Y el desasiego. Qué gran punto, ¿no? Sí. Entonces, ahí hablaremos de una estructura que a todas Perdóname, fue en luces septiembre algo 26, padeció, ¿no? Y firmó en no fue en septiembre octubre 26. 6. Exacto, ¿no? Entonces, más o menos, Paquito, digo, tú sabes que aquí siempre tratamos de darle globalidad a las ideas sin tratar de tener la última verdad. Hay esas dos explicaciones. La más fuerte es la de adentro. ¿Qué tanto tú te procuras esa solidez, ese frame, esa estructura que precisamente logre vencer, y si no vencer, prevenir al menos la fragilidad y que al menos la solidez te perdure hoy en momentos más breves para poder construir o hacer algo diferente? Más o Porque, menos va por allí. porque fíjense, entonces, si vamos por esa vertiente, el tema, estamos marcando 3 competencias, si Enrique estás de acuerdo con Luis conmigo. ¿Sí? Propusimos pensamiento estratégico, cambio y liderazgo, ¿no? ¿Sí? Ahí podría haber una cuarta, emprendimiento o intraemprendimiento, ¿no? Porque ahí vamos a la vocación de hacer algo superior de lo que ya está hecho, ¿no? Y de ahí los miedos conscientes, inconscientes, psicológicamente, pues tendrían que ver, ¿no? Con lo quebradizo frágil. Y entra precisamente que si es válido que pues yo tenga miedos conscientes o inconscientes, ¿no? Por un entorno buca y Obani, entonces, ¿qué puede contrarrestar para que tenga un equilibrio y lanzarme a emprender a pesar de las turbulencias? Pues yo diría, ¿no? Pues ahí está la fortaleza del carácter que acaba de hacer Martin Seligman, ¿no? En su liderazgo positivo, en la psicología positiva, de decir, bueno, espérate, una fortaleza interna, pues nos puede dar tal vez ese propulsor de que aún manejándonos en entornos inciertos, podamos tener éxito o estemos dispuestos a controlar el fracaso, Así es. no Pues sí, quedándonos caídos, para tirados. esa parte del miedo, Paguito, o sea, lo que nos digas, Ulises, el miedo siempre va a estar presente. Cada escenario, llámese el que sea, y no hablo solo de un artista, de un torero, de un conferencista, de un maestro, que aunque tenga el grupo y vaya medio semestre, cada día o cada clase le va a retar algo nuevo. A lo que voy es que el miedo siempre va a estar, ¿no? ¿Cómo lo gestiono o cómo le hago frente a este miedo? Ulises, Paquito, si me lo permiten, les voy a compartir pantalla de las 10 competencias para que las vayamos campechaneando, ¿sí? Digamos, entre los tres. Y la primera que tiene que ver mucho con la parte de, esa parte del miedo que bien me estás comentando, en primer lugar, nos habla de un llamado a nosotras y nosotros mismos, como personas y como organizaciones. La primera en este eje, en esta vertiente que les comparto, es la autogestión y el autoconocimiento, ¿sí? Que hoy, más que un soft skills, tiene que ver, y en mucho lo solicitan, ¿sí? En las organizaciones, como un proceso en el cual, ¿cómo voy a contratar a alguien que a veces, que aunque es un ejercicio interminable y dinámico y continuo el autoconocimiento, ¿cómo es que nosotros llegamos con una base sólida de decir, así soy, tengo estas ventajas, tengo estas desventajas, ¿sí? Y en ese autoconocimiento puedo dar solidez con base a la certeza, en primer lugar, de autoconocerme. Yo a veces lo he dicho, ¿cómo le vamos a asignar a una persona una responsabilidad superior o mayor si a veces en el sistema más básico, Paquito, muchas gracias por el libro, ya vi que por ahí llegó, chulada, ¿sí? ¿Cómo le voy a dar solidez a otras responsabilidades o encargos si no me conozco? ¿Cómo voy a proponer otros sistemas o entornos si mi autosistema desde lo emocional, lo físico, lo biológico, lo sentimental no lo entiendo? Entonces, ahí hay una paradoja. Ulises, ¿sí vas a comentar? No, no, efectivamente, o sea, necesitas un manejo emocional y social, como bien dice la lámina, pues para poder enfrentar estos miedos. O sea, la gran, y fíjense que es algo que hemos discutido varias veces y con varios Sí, clientes, incluso con varios alumnos. Es increíble que a lo largo de la formación que vamos teniendo, pues bueno, nos entrenan en matemáticas, nos entrenan
ciencias y demás, pero no nos enseñan en cómo manejar nuestras emociones. Ujú. Y coincidimos mucho en esto, ¿no? Que no tenemos una preparación precisamente para el manejo emocional, lo cual, pues, de alguna manera nos resta competitividad, ventaja, porque terminamos manejando las cosas de una forma emocional. Y ahí es donde se detona el miedo. Recordemos que el miedo Sí, es la emoción primaria, ¿no? De donde se así detonan todas las demás. Entonces, claro que tenemos que empezar por un manejo de inteligencia emocional. ujú. Que esto se verá reflejado, pues, también en una inteligencia social, a lo que nos dice, Daniel Goleman, ¿no? Así es. Ujú. Así es, Ulises. Más o menos, Paquito, ¿no? Entonces tenemos autogestión y autoconocimiento, bien lo mencionaba Ulises, inteligencia emocional y social. Otro punto para poder, y lo dicen hoy en este proceso del Bani, porque bueno, no solo es como en el Buca, pues ya está el entorno, pues es como le entramos, y el Bani, bueno, ahorita ya está como lo solucionamos. El otro también para esa parte no lineal, para esa parte incomprensible, buscar estabilidad, también te dice, bueno, ¿y tu propósito de vida? Porque el propósito de vida es como el pilar que ante las diversas adversidades nos va a fundamentar como un buen cimiento, ¿no? O sea, digo, lo decíamos, ¿no? El COVID, ¿no? O sea, lo acabamos de decir o sea, pues oigan, qué mayor incertidumbre que eso, pero muchas personas que se enfermaron, que les fue muy mal, este, que, bueno, Ulises, recuerdo cuando te dio al inicio de este asunto, te sentiste tremendo. Digo, te conocemos de una persona firme, eres positivo, venga, le echas ganas, tienes carácter, pero en algún momento te llegó a pasar igual por la mente, pues la incertidumbre, decir, no hay ni vacuna, yo creo que ni medicina todavía. Y a lo que vamos Sí, es claro, en aquel entonces no había nada, ¿no? O sea, no había nada. nada y no sabías ni para dónde, ¿no? ¿Y qué te Sí, sostuvo, claro. Ulises? ¿No? ¿Y qué te sostuvo y qué dijiste? Bueno, chifle su flauta, perdón, el francés, y venga, va para adelante, ¿no? Es pues en mucho el propósito de vida Sí, que ante una enfermedad o cualquier situación dices, ¿cómo no? Y vamos para adelante, ¿no? Y entonces este escenario, definitivo, o sea, tienes que salir por ti, o sea, tienes que salir por precisamente, pues desde la integridad que tienes, el manejo emocional que tienes con la familia, ¿no? De ver cómo la familia, pues te voltea a ver, no sabe qué está pasando, no sabe cómo reaccionar, todo el mundo quiere colaborar, pero nadie sabe qué hacer, y te ven a ti que te desmoronas y dices, bueno, tengo que salir adelante, ¿no? Por mí, ¿no? O sea, por claro, mí, por la familia, por las personas que me están acompañando en este momento. así es, así es, así es. La otra, Paquito, bueno, pues la ética y la integridad, ¿no? A contextos turbulentos, a contextos inciertos. También otro guía u otro pilar que nos sostiene y que nos hace un back to basics para poder enfrentar lo nuevo, que puede ser muy controvertido, dinámico, y bueno, Bani, es también la ética y la integridad, ¿no? O sea, que no nos hace movernos para salir adelante de prácticas, pensamientos o acciones que vayan en detrimento de alguien más, ¿no? Hoy en las organizaciones, pues desde la equidad, la igualdad, la inclusión, que todavía son temas muy, vamos a llamarlo todavía, para unas sociedades un poco ya más maduros, para unas como las latinas, donde estamos incluidos un poco más en maduración, vamos a decirlo, pues es otra competencia que también para gestionar esto y la inclusión, la diversidad, las ideas, los contrastes generacionales, preferencias, etcétera, que a veces habían, o muchas veces habrían sido no tolerados en el pasado, hoy la organización y la persona se tiene que mover en estas habilidades a trabajarlo de mejor Y manera, ¿no? fíjate, ahí déjeme puntualizar Por favor. que eh, en las disciplinas y en la ética habría que robustecer la parte de las virtudes, sobre Ujú, todo las virtudes humanas, ¿no? Y, y ahí pues reconocer que la virtud es un estado del arte del hábito, porque ujú, aquí ya estás hablando de acción, no estás hablando de pensamiento, ya estás hablando de que hay una cierta actividad, ¿no? así Un es. ejercicio de lo cual puede haber efectos, y los hay, ¿no? Les llamamos actividades ex post fácticas, ¿no? Después del hecho, ¿no? Y ahí es donde vamos a ver si eres ético o no, ¿no? Porque Claro. aún, como decía Platón, la ética comienza en el pensamiento. Digo, pero pues solo tú, Enrique, puedes leer nuestras mentes, manito. Nosotros somos más mundanos, ¿verdad? Sin embargo, la ética en el trabajo, que es lo que deberíamos estar hablando con entornos Buki Bani,
pues se ve en realidad desde cómo estás tomando la cuchara, ¿verdad? De cómo estás anticipándote, cómo estás planeando, cómo Así. estás siendo virtuoso respecto al trabajo colaborativo, ¿no? Ujú, Y de ahí, pues sí, hay que reforzar muchísimo la estructura moral del individuo. Y de ahí viene, pues, la técnica y a quién voy a contratar, ¿verdad? Y cómo lo voy a contratar. Mar Tales por ahí nos decía que hay que contratar por valores, ¿no? ujú. Hay que medir el desempeño por valores. Y bueno, por ahí va la reflexión. Sí, sí, definitivo, Y fíjense, definitivo. como otro elemento también interesante de estas habilidades, pues que tenemos que desarrollar es precisamente el propósito de vida, lo que estás marcando en el siguiente circulito, lo cual pues se vuelve muy interesante porque Ujú. tiene que ser nuestro punto de partida. Así es. Es entender el por qué, o sea, por qué estás aquí, por qué haces lo que haces, por qué, Ujú, o sea, cuál es la misión y el propósito que tienes en este proceso, y no solamente de manera personal, sino también el propósito de la organización. O sea, ¿cuál es el propósito que está persiguiendo la organización y hacia dónde se va a dirigir? Y tiene que ser nuestro punto de partida, ¿no? Lo que decía este autor, Simon Sinek, donde dice, ujú, empieza por un ujú. porqué que defina y de ahí se derive toda la filosofía empresarial, pues que Buenísimo, te buenísimo. permita, pues, mantener las bases sólidas. O sea, hablando de la fragilidad de este entorno Bani, pues precisamente habla de eso. O sea, ¿qué pasa cuando yo no tengo verdaderamente las patas en el suelo? ¿Qué pasa cuando no estoy bien fundado como organización y no tengo un propósito de hacia dónde dirigirme? Lo que va a suceder es que me voy a estrellar contra el primer muro. La primera dificultad, pues me va a desmoronar precisamente porque no tengo una base sólida fundada, ¿no? Y aquí es donde viene la parte fundamental para enfrentar esa fragilidad. Define claramente tu propósito de existencia, personalmente, familiarmente y, ¿por qué no?, organizacionalmente, ¿no? Para que Claro. entonces tengas claridad de hacia dónde vas y puedas enfrentar los golpes que te va a dar el entorno. Exacto, exactamente, ¿no? Y ese propósito de vida también, si lo vemos y como dices tú, de estos golpes o embates del entorno, lo trasladamos a la organización y viene la planeación y visión estratégica, ¿no? Que es otra que también en tiempos turbulentos, por eso hay varios puntos aquí que nos dicen regresa a las bases, ¿no? Y entonces, pero esta planeación que como tú bien dices, el punto importante es que tengamos que darle, de una o de otra manera, la posibilidad de que sea una planeación dinámica, ¿no? Decíamos que los tiempos se han cambiado, digamos que los tiempos se han movido y lo hemos dicho también aquí varias veces, ¿no? Los momentos hoy pueden ser más vertiginosos, ya no hay una fecha establecida de análisis y bueno, varias situaciones que ahí están, ¿no? Pero finalmente la herramienta de la visión y la planeación ahí estará, ¿no? Hablando del siguiente ¿Sí? punto, permítanme, con comunicaciones y habilidades digitales, tiene que ver con la parte de la información, ¿no? Yo recuerdo que con esto de la pandemia, quienes no le inteligíamos mucho, yo estamos aquí en Zoom, a todo esto, lo que se iba a aprender entre el 2020 y 2025 de tecnología y comunicación, se aprendió en 18 meses, ¿no? Entre muchas otras cosas emocionales y demás. Y entonces, Vani te dice, bueno, pues ya están estas cuatro características. Una de las, vamos a llamarlo así, más importantes habilidades que hoy se tengan es precisamente el poder anticiparse con la mayor cantidad de herramientas, ¿sí? A estas características que sobre todo, y hablo de mucho la comunicación, si habláramos de ansiedad y mucho, ¿cuántos se quedaron incluso en la renuncia al trabajo por no poderse montar al tren tecnológico? Y pues obviamente que eso impactó, ¿no? Y hasta hablando de la fragilidad que puede tener una persona, si no tuvo la visión anticipada y proactiva de prepararse en algo, pues el tiempo se lo comió y se lo llevó, el futuro lo alcanzó, ¿no? Por Sí, no, poner. definitivo. O sea, y fíjense que esto es algo también muy interesante que hablábamos en otro foro, precisamente la gran capacidad de desarrollar habilidades digitales. Creo que hoy en día es algo que no podemos obviar. Así es. Y esto también nos va a dar un poco más de certidumbre. ¿Por qué? Porque al enfrentarnos, recuerden, tenemos miedo a lo que no conocemos, tenemos miedo a lo desconocido. Entonces nos enfrentan estas máquinas, nos enfrentan estos sistemas y estas aplicaciones
que van a otra velocidad y que tenemos que aprender a manejarlas como Ujú. vías de comunicación, vías de almacenamiento, todo lo que es la nube, las telecomunicaciones a distancia, el que ya no hay una frontera, el que, o sea, digital me refiero, ¿no? La parte Ujú. Entonces, financiera, los blockchains. y ahora tenemos que subirnos al tema de blockchain, donde ya Ujú. el manejo de tu cartera, de tu wallet, pues se vuelve algo muy interesante. Fíjense que curiosamente me encontré el otro día en el supermercado, Ujú. un cajero de Bitcoins. Ah, Ok. caray. Equipo, antes se veía como, no, bueno, en Estados Estabas en Unidos, al Inglaterra o en lado, Alemania o dónde sí, estaba el en súper ese? Inglaterra, en Alemania, estaba en Querétaro. O sea, lo más interesante es que dentro del H-E-B en Querétaro, ¿no? Que es un supermercado pues, americano, pero Ujú. había ahí un cajero de Bitcoins. Bitcoins. Wow. Así es. Entonces, ahora, pues, perdón, ya viene. Y si no te Sí. subes, la ola te va a arrastrar. Así es. Y hay muchos que Y, hasta y ahorita tienes que están. empezar pues, como un juego, o sea, podemos empezar jugando, pero aquí lo interesante es ese juego después se formaliza y después se vuelve y un negocio bastante serio. ¿No? Así es. No, y hay unos que apenas le están tratando de entender de qué es el Bitcoin y cómo se cotiza y si puedo yo acceder y ya hay un cajero, ¿no? Entonces, de esa no linealidad incluso, uno ve, ¿no? O sea, espérame, ¿en Ujú. qué momento de la película me quedé que ya está el cajero, ¿no? Entonces, habla Sí. precisamente de ese proceso, ¿no? El otro, que también para sostener organizaciones, y vamos al plano organizacional, ante estos ambientes, la solidez también se lo da la pertenencia y la lealtad, ¿no? Que hoy es algo que menos nos estamos encontrando, incluso lo hemos hablado desde parrillas de reemplazo y temas de recursos humanos, donde hoy las nuevas generaciones ya ni siquiera, o de hecho ya no se ve mal en el currículum, que diga, oye, ¿por qué estuviste 8 meses en tal empresa, no? Pues porque no me gustó. En nuestras épocas decir eso no, bueno, hubiera sido algo tremendo, ¿no? Imagínense nada más. Pero el asunto es que, ¿cómo se llama? De una o de otra manera, para no hacer cuento largo, pues bueno, hoy hasta esa parte de la lealtad ni siquiera se ve violentada o alterada por alguien que diga, no me convence mi vida, no me gusta el estímulo, ¿sí? Y puedo cambiar, ¿no? Entonces, Oye, Enriquito, y reconocer tal vez ahí la diferencia entre fidelidad y lealtad. ujú. No sé si quisieras profundizar un poquito más en ese concepto. Por supuesto, bueno, la lealtad que de una o de otra manera cuando tienes, hablamos un poco de un sentido de la persona hacia la organización, ¿sí? La fidelidad de desarrollar el proceso en el cual, ¿sí? Pero la lealtad en donde me identifico con alguien, casa con mis valores, casa con mis ideales, porque también hay un sentido de correspondencia y soy leal a, ¿sí? Y por otro lado, sí, bien lo que tú dices, la fidelidad, que a lo largo del tiempo, ¿sí? Se conserva. Yo puedo ser leal por un tiempo, pero la fidelidad nos habla de un poquito un sentido de mayor largo plazo, fundamentado en la lealtad, en donde, pues bueno, hoy también quiero decirles, hasta cuando hablamos de ventas, que los clientes son menos leales, ¿no? O sea, que de una o de Sí. otra manera, vamos a llamarlo así, hoy tan solo es uno de los ejemplos que mucho lo hemos visto en esa parte comercial y ventas, que con menos tiempo, con mayor poder adquisitivo y con menos lealtad, el cliente se mueve de manera rápida, ¿no? Más o menos así, que es un sentido de apreciación también, netamente humano, Paquito, pero más o menos básico. Porque ahí hay que tener mucho cuidado en las organizaciones ahora, Ujú. que puede ser una doble moral, ¿no? O una Así moral es. ligera en cuanto a que del patrón hacia el empleado le exige lealtad, ¿no? Y 24/7, 365, y valor de la marca, y entrégate, y valor en el servicio, y todas esas cosas, ¿no? Pero cuando caen las ventas, ¿qué sucede ahorita? Y ha Ujú. sucedido en todos los tiempos, ¿no? Que el patrón empieza a despedir gente. Y sin Ujú. embargo, hemos visto casos, ¿no? Aquí en consultoría que, ok, despedimos gente, y a la semana que entra, el hijo del patrón que está en la empresa trae un carro último modelo. Ujú. Entonces, de ahí que estos elementos no pueden ir ni separados ni disasociados de un propósito que marcaba Ulises y una ética y una congruencia, ¿verdad?
Claro, ¿no? claro, Exacto, Donde claro. tú dices, entra la incongruencia total. hemos visto patrones, Ulises, que han vendido sus propiedades o hipotecado sus propiedades para pagar la nómina de este sábado. Vaya, Sí. no vayas lejos. El caso de Fred Smith, de Federal Express, cuando comenzó en sus inicios, ¿no? Se vio exigido, dado que nadie le prestaba, ¿no? A jugarse una lanita en Las Vegas y con esa lanita que ganó, pagó la nómina y esa congruencia a los empleados que le siguieron, se lo reconocieron con calidad en el trabajo, con una pasión. Y yo creo que ahí, especialmente los mexicanos, tenemos ese acervo como, ¿cómo le llamaste una vez, Ulises? Un capital intangible, ¿no? Un activo, ya no me acuerdo, social, pero es un patrimonio invisible que tenemos por cultura los mexicanos. Los mexicanos adoramos al jefe, a la jefa que nos protege, a Ujú. nosotros y a nuestras familias. Y lo reconocemos hasta con la vida. Damos la vida por esa persona, no por la empresa. Entonces yo por eso quería profundizar un poquito entre los términos de fidelidad y lealtad, porque hay algo amoral aquí en el ejercicio profesional, ¿no? Ujú. Y pues se llama headcount turnover, ¿verdad? Rotación de empleados. Y los que menos rotas son los líderes, Exacto. sino más bien en la parte de nómina, ¿verdad? Entonces, hay una serie de incongruencias que pues Dios nos agarre confesados, ¿verdad? Así es, Paquito. Fíjate que aquí, gracias José, por el comentario. Juan Guzmán, sí, sí, deberíamos aplicar el oso un poquitín más como hábito y creo que nos desapegaríamos, hablando de otro título ahí de desapegarse sin anestesia de Walter Mientras Rizzo. uno no haga osos. Exacto, mientras uno no haga el oso, ¿no? Entonces hay que O aplicar el oso panchos, motivo que el para, día 4 de octubre fue el día de los panchos. No hagas exacto, ándale, panchos. para no hacer el oso, hacer el pancho, ¿no? Gracias, José, gracias, Juan. El otro, hablando de estos activos, me acuerdo que Ulises, algo así, capital social, Ulises, esta parte intangible, o sea, que se va desarrollando la organización, porque la lealtad y en mucho tiene que ver con ese proceso de que si me identifico, como bien lo define Paquito, ¿no? Ahora, No, y aparte también, o sea, hay que tener claro que tenemos diferentes capitales dentro de la organización. O sea, el conocimiento, el capital intelectual que tenemos o que manejamos, pues, se vuelve algo fundamental ujú, y que es básico para tenerlo a la mano y comprenderlo como es, ¿no? así es. Vean que las organizaciones están fundadas precisamente en el conocimiento que tienen y cómo lo aplican. Y esa es Ujú. la parte interesante, ¿no? O sea, cómo aterrizo lo que estoy haciendo, cómo bajo lo que estoy haciendo, pues para llevar esto a un nivel diferente, ¿no? Así es, así es, así es. Así es, Ulises. El otro, pues bueno, también para estos con contextos Bani, ¿no? Y esta transición entre el Buca y el Bani, pues bueno, el aprendizaje activo y dinámico, ¿no? O sea, es un hecho que también a todos estos escenarios, definitivamente la actualización y la preparación te van a ayudar, ¿no? Fíjense que apenas hace unos días, la semana pasada, un cliente me decía, tiene una universidad en Querétaro, en Guanajuato, que diga, de hecho es papá de una exalumna, y es una universidad sencillita, tiene creo que 6 carreras, más o menos de 20 a 25 alumnos por carrera, va emergiendo, pero una de sus directivas, que está con ellos desde el inicio, hablamos de que tiene 12 años esta universidad, era como la candidata ideal para ser directora de la Facultad de Negocios. Pero no es que no supiera, de hecho ella tiene un pequeño emprendimiento, entonces la práctica la tiene, pero ante los estándares de un ofrecimiento del servicio del conocimiento, pues tu gente tiene que estar preparada, debe tener un top, debe buscar el estado del arte, certificarse, hacer una maestría, etcétera. Y se quedó como que con el conocimiento y la práctica que tenía lo sustentaba hasta que pues empieza el proceso de las certificaciones, que tampoco es nuevo, pero yo creo que los últimos 6, 8 años la certificación ha apretado para que la cadena de suministro, no solo en la empresa, sino en cualquier organización, sustente la calidad de lo que ofreces, ¿no? Pues total no se preparó,
el futuro la alcanzó y pues ahora se tuvo que quedar con un puesto de una coordinación y llegó alguien, un outsourcing, ¿sí? De fuera, ¿sí? Un headhunting ahí con una persona que traía el perfil y que le dijo con permiso y ahí nos vemos, ¿no? Y que lo más fácil fue echarle la culpa a los jefes que por qué no me resolvieron, o sea, casi quería que se usaran influencias para conseguirle un título y pero pues tenerlo como un proceso de escalafón documental, no real de conocimiento, ¿no? Entonces ven a veces hasta dónde escala y que con estos contextos, pues claro que la fragilidad de su zona de confort pues, se hizo añicos y por no meterse en ese aprendizaje dinámico y activo, pues la oportunidad se le fue. Real, ¿eh? O sea, esto tal cual, así se los comento, ¿no? Lamentable, ¿no? Totalmente, A todas totalmente luces. lamentable, ¿no? Así es. Esa Bueno, parte, y ¿no? fíjense que esto nos lleva también al proceso, pues, de la toma de decisiones, ¿no? Uh -huh. O sea, el cómo resolvemos los problemas y cómo tomamos las decisiones, pues, cuando no tenemos una linealidad, Uh -huh. cuando hoy es una cosa, mañana es otra, pero lo que tenemos que cuidar, creo yo, es nuestro modelo de negocio. Sí. Y si la decisión apoya el modelo de negocio que estamos teniendo, entonces vamos para adelante. Pero si va en contra del modelo de negocio, bueno, pues entonces hagamos una pausa y empecemos a analizar. Porque gran parte del poder enfrentar este entorno, Bani, Uh recae en -huh. la flexibilidad. Y yo creo que ahí es donde viene algo interesante. O sea, ¿qué estamos haciendo en materia de flexibilidad para saber evaluar en el momento que llegan las variables más importantes para el proceso de la toma de decisiones? E Uh -huh. incluso, ¿cuáles son las variables que tenemos como organización? Pues precisamente para hacer eso. Claro, claro, definitivo, ¿no? Y ahora, ahorita hablando de diferentes variables, preparación, etcétera, pues bueno, siempre va a estar la paradoja humana de cómo lo percibo, ¿no? Y hay mucho también la cuestión del beneficio propio, del beneficio colectivo, ¿sí? Y en este sentido, pues bueno, al medio, que es lo que quiero yo, porque hablaremos incluso también un poquitín de trascendencia, ¿no? Que bueno, es una variable, yo diría, está transversal a todas estas que estamos viendo, y no solo la motivación de un propósito de vida, sino que el propósito de vida da como resultado la trascendencia, y de ahí tengo otro motor que impulse, ¿no? Muy Oye, bien. Enriquito, Sí, ahí José González le está haciendo una pregunta a Ulises y otra a mí. No sé si sea adelante, momento, tú guíanos, por favor. adelante, por favor. Sí, sí, adelante, adelante. Te hace una pregunta a ti, Ulises, ¿no? Dice, por favor, comenta, Ulises, sobre el compromiso con los principios humanos que dan guía y dar solidez a las acciones. Fíjense que efectivamente, y gracias José por la pregunta, bueno, yo creo que pues tenemos principios, tenemos valores, y estos son cosas que aprendimos desde casa. Son cosas que a lo largo de nuestra vida nos van enseñando, pero también vamos modelando y vamos aprendiendo de lo que vemos en casa. Sí, Y aquí claro, lo interesante es que claro. estos los llevamos a la organización y marcamos, ¿no? Nuestra columna vertebral de organización precisamente en estos valores y estos principios, ¿no? Y pues para muestra un botón, por ejemplo, hablábamos de honestidad y recibimos 5 depósitos de un cliente Uh -huh. donde claramente se equivocó y era una cantidad pues considerable. Al momento que identificamos la transacción, bueno, pues, estamos hablando de honestidad, pues inmediatamente le hablé al cliente, le dije, oye, me acabas de mandar 5 depósitos. Uh Me dije, -huh. no, yo no, ¿cómo no? Pues aquí están, o sea, aquí Aquí tengo el está. recurso y ¿qué crees? Pues ahí está tu nombre, ¿no? Entonces, por supuesto que son tuyos. No, pero ¿cómo? Si hacemos space y no sé qué. Y bueno, pues sí, pues se equivocaron. ¿Por qué no lo checas? Mira, tengo estas transacciones, le mandé la impresión de la pantalla, ¿no? Del banco. Me dice, híjole, gracias, ¿no? Digo, no, pues tú dime qué cuenta te los regreso y listo, ¿no? O sea, es nuestra forma de operar, es nuestra forma de manejarnos, o sea, con los valores, con los principios. Y yo creo que es la columna vertebral que no podemos dejar pasar, o sea, es lo que nos da esa guía y que nos da esa solidez, pues precisamente para seguir avanzando como individuos, como familia y por supuesto como organización, ¿no? Sí. A mí me hace otra pregunta aquí, Enrique Ulises, José González.
Paco, ¿cómo impulsar la motivación por tener hambre permanente de capacitarnos? Bueno, me uno a lo que dice Ulises. Para mí, José, la motivación viene de adentro hacia afuera. Es un motor interno, ¿no? Y Sí. solo en broma te puedo decir que hay dos seres que te motivan o me motivan en la vida. Dios y Miguel Ángel Cornejo, ¿no? No, el Bueno, primero es en y serio, quiero el que sepas que segundo. el primero ya se llevó al segundo, ¿no? Pero bueno, interesante. Está Y, y buenísimo. sí, y claro, y comprender también, José, que en un plan de vida y carrera en una organización, una cosa es capacitación y la otra cosa es desarrollo, ¿no? Y la tercera es que, pues mira, hay maderas que no agarran barniz. El problema de la gente que no tiene autodeterminación, que es la primera que menciona Enrique, por querer el continuo del desarrollo sostenible, ¿verdad? Y que se pone barreras, inclusive atavismos, ¿no? Mentales, ¿no? Yo soy el líder, yo soy el gerente, yo tengo 30 años en la empresa, tú escuincle, ¿qué me vas a enseñar? Pues van a caer en problemas de liderazgo y de intraemprendimiento. Aquí el tema es quién lo contrató en primera instancia y segundo, quién sigue manteniendo el horror de calidad total respecto al proceso o su proceso de reclutamiento y selección del talento humano, ¿no? Claro. Entonces, por un lado, entonces, aquí lo que están esgrimiendo Enrique y Ulises magistralmente, a mi punto de vista, José González, es la parte interna de valores, virtudes humanas que ya debemos de traer desde, pues, que hacemos pruebas para una preselección, ¿no? Por eso entrevistar por valores, como diría Marta Ales, pues pretende ser una mecánica muy interesante de este capítulo, ¿no? Y la última, quisiera comprender que una Learning Organizations, ¿no? Tomando en cuenta un grandísimo autor de la quinta disciplina, ya lo hemos comentado aquí, Peter Senge, una organización que aprende, pues en realidad tiene que aprender a desaprender y reaprender, inclusive de navegar con el fracaso, Ulises Enrique, de Sí. haber contratado gente espuria, ¿no? Gente que talenta, no gente talentosa, ¿verdad? Por Ujú. X y Y causa. Entonces, irnos hacia la mecánica de ver quién es la persona con la que vamos a invitar a compartir el futuro desde el presente en una organización, pues yo creo que debería ser unos pilares y creo que Enrique lo vas a comentar enseguida, ¿no? Porque dices aprendizaje por ahí. Pero bueno, irnos a lo más esencial de la persona, que ya lo comentaba Ulises José, Ujú. ¿no? Pues no hay otra prueba más que te puedo decir en mi experiencia, la prueba de IBM, cuando la IBM en los 90 pues pierde a nivel mundial, México no fue la excepción, y pues usan en recursos humanos el plan de recuperar todo lo que puedan hacer, pero tienen que despedir gente. Le llamaron el plan F, ¿no? Entonces, se invitaron por secciones a gente que se debería retirar, a unos los apoyaron a emprender, a otros los colocaron con proveedores, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero en 3, 5 años que se recuperó la IBM, en México no fue la excepción, ¿a quiénes, José, crees que volvieron a convocar? Sin Ujú. haber perdido su antigüedad y con el sueldo escalonado integral a como si hubieran seguido en la organización, ¿no? Entonces, para mí es un hito corporativo que no le he oído en otra organización, en talento y cultura como proceso, y la gente en México, nuestra cultura es, nos abocamos a ese grupo de personas que en realidad velaron por nuestro intelecto. En TAMSA, por último, te quiero decir, Veracruz, el Ujú. reto de paradigma de rompimiento paradigmático que les propuse a la gente de capacitación fue qué dolor de cabeza era traer a la gente a los cursos de capacitación. Ah, teníamos que hacer un esfuerzo, ¿no? Con todos los directores de área para que les dieran permiso a su gente de inscribirse en el curso que ellos mismos les habían programado a su gente.
Digo, aberraciones tiene la vida, ¿no, Ulises Enrique? ¿Cuál fue el paradigma? ¿Qué y cómo vamos a hacer qué cosas para hacer que haya cola aquí para inscribirse al curso? O sea, tenemos que cambiar la parte mágica de, como diría Ulises, detonarles el propósito personal alineado al propósito de la organización y hacerle sentido a la gente, que les haga química, que su contribución es la real fuente de emprendimiento, la real fuente de sostener el negocio. Con eso me quedaría, ¿no? Muy bien. Bien, bien. Y fíjate cómo, o sea, bueno, ya estamos llegando, ya nos quedan 2 minutitos y para ir cerrando un poquito las filas para esta transformación entre el VUCA al BANI, pues vean cómo estas habilidades que se transforman, no solamente habilidades, sino también competencias fundamentales para el ejecutivo, para la persona, bueno, son cosas que se pueden poner en práctica fácilmente. Así es. Para cerrar un poquito, me gustaría dejar también algunas recomendaciones acerca de comprender el contexto en el que estamos viviendo. Atención plena a lo que está sucediendo, empatía contra el entorno que estamos comprendiendo. Sí. Hemos vivido claramente a lo largo de estos años de gobierno, pues también muchas dificultades, porque el mismo gobierno no nos está ayudando en muchos otros elementos, ¿no? Desde la parte fiscal, etcétera, y las regulaciones que están poniendo, muchas industrias se han visto perjudicadas precisamente por las nuevas reglas del juego en materia gubernamental. Y ahí es donde viene la importancia de la flexibilidad, la empatía, el comprender que el juego ya cambió. Y si el juego ya cambió, nosotros tenemos que cambiar para que podamos, pues, eliminar estos elementos del entorno BANI que se están presentando, ¿no? Exactamente. Y para cerrar, bueno, pues la fluidez de ideas, que es una fluidez de pensamiento, y que obviamente esa fluidez de ideas y de pensamiento nos ayuda a un ágil manejo de toma de decisiones, que no quiere decir que sea una toma de decisiones superficial, sino que hoy tenemos que contar a veces con menos tiempo para tener una visión sistémica de lo que impacta o lo que, mejor dicho, involucra el problema o el escenario. Y eso también es una práctica, ¿no? O sea, es de fluir con las ideas. La otra vez decíamos, Ulises, o estás bien y te concentras, o si no, no puedes lograr ese equilibrio que te clarifique las cosas. Y bueno, ya podríamos llevarnos otro programa, pero estas últimas 2 semanas he tenido que lidiar con eso y creo que he puesto a prueba maestrías, diplomados, cócteles y sus enseñanzas de ustedes y de Pati, que por aquí les platico. Y no hay de otra, ¿eh? O sea, o te concentras o bye, ¿eh? Por supuesto. Así Muy es. bien. Pues muy bien, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Paco, muchas gracias. Buenas noches. Enrique, muchas gracias. Y bueno, Gracias. nos vemos en el siguiente cóctel por acá. Muchísimas gracias. Que estén muy bien a todos. Que estén muy bien Abrazo todos. a todas Buenas y a noches. todos. Un abrazo. Abrazos. Linda noche. Ahora como abuelo, cambiar pañales, going back to basics, ese conocimiento me urge, Pati, tomar un curso contigo, me urge. Perdón la broma. Pero bueno. Me encantó que dice, bueno, ya me gradué, ahora voy a ser director de la compañía. Le digo, bueno, ¿tú qué sabes de ser director de la compañía? Sí. Yo lo que veo es que la vas a echar a perder, ¿no? Sí. Y el simple hecho que tengas sangre azul no quiere decir que seas director de la empresa, o sea, perdón. Creo que necesitas formarte, prepararte, demostrar que puedes estar ahí y entonces ocupar el cargo, ¿no? Y cuidado y se te ocurra tomar algo. Digo, a mí, ¿qué te platico, Luis? Me tocó trabajar en FEMSA en mis inicios de trabajo y alguna vez visitando las famosas barbacoas, pues es que uno viene de lo que estás acostumbrado.
Y te traiciona el inconsciente y toda una historia de vida. Se me ocurre llegar con el director de marketing, pues, está como jefe de ventas, y pues lo primero que hace, pues es el inconsciente, se proyecta, y pido mis barbacoa, mi taquito de barbacoa, así como en una sangría señorial, bueno, casi me corren, ¿no? Te ahorcan, claro. Y yo, pues, perdón, pues la tomo desde que tengo uso de razón, me gusta la sangría, pues sí, pero ahí estás en Coca-Cola y sopas, ¿no? Y agarraron, aventaron la botella y ahí está Coca-Cola, ¿no? Sí, yo cada vez que compro un libro para mi Kindle me salen 4 recomendaciones en automático y casi siempre caigo con otra. O sea, casi siempre. Entonces ya saben lo que me gusta, ya saben cuál va a ser el siguiente libro que voy a querer leer y caigo. O sea, facilota me pongo para caer con las compras. La broma no es esa. Si quieres caer, te mando mi dirección y cáete con un Kindle. Eso es broma. Pásalo, ¿no? Aprovecho No te la emoción. Perdón, ¿no? la broma. Digo, Esto es fiesta, ¿verdad? Claro que sí. claro, ya estamos de fiestas, ¿no? Ya vienen los Claro. regalos y Santa Claus, entonces, ¿por qué no? Un buen regalo. Claro, sí. Que me están jalando la oreja porque dije NAD, NAD y es NAT, ¿verdad? ¿No? Al revés. Al revés, Pero Paco. ya ves, Exactamente para que al me corrijan revés. doblemente. Yo te entendí, yo no sé los demás, pero yo sí entendí que querías decir en NAD, pero me estabas ahí nada más probando a ver si estaba atento, ¿eh? A ver si estabas atento o tu mente estaba en otro universo, ¿verdad? ¿No?